¿Qué tal? Soy Alexander Castro, empresario, conferencista y 100% soñador. Te traigo estas entrevistas que cambiarán tu forma de ver la vida. Así que no se diga más, quédate que esto es Alexander Castro Presenta. Comenzamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alexander Castro Presenta. Este es nuestro cuarto programa y la verdad es que tenemos un súper invitado. Y este invitado es internacional, viene desde Colombia, un hombre de fe, la verdad. Y bueno, bienvenido Pedro Julián. Gracias. La verdad, Gracias. Un gusto que estés el día de hoy aquí. Te lo digo de corazón. Y ahorita ya entrando a la entrevista, ahorita estuvimos hablando de unas cosas, pero quiero decírtelo aquí ante la cámara. En verdad, antes de que la gente conozca tu testimonio, en verdad para mí eres una persona de ejemplo. Gracias. Por eso te traigo el día de hoy aquí. Quiero que cuentes un poco de lo que has pasado en tu vida en general y que la gente pueda ver, ¿no? Que cuando le crees a Dios hay cosas imposibles. Así es. Entonces quédate el día de hoy porque vamos a estar hablando específicamente de la fe en Dios. Entonces, no sé si quieras decirle algo a las personas que nos están viendo para que se queden hasta el final del video. Bueno, pues lo único que les puedo decir es que definitivamente si te conectas con Dios y tienes una relación, decides buscar a Dios con todo tu corazón, tu vida cambia. Y no solamente tu vida, sino que cambia tu familia, tus generaciones. Entonces sería un buen momento para darle la oportunidad a poder escuchar lo que vamos a hablar aquí. Es una palabra que posiblemente pueda cambiar tu vida, y no solamente tu vida, sino tu familia y tus generaciones. Así que quédate hasta el final, ¿cómo no? Pues bueno, Pedro, vamos a empezar con la entrevista y yo creo que primero vamos a sentar bases y quiero que me digas a tus palabras quién es Pedro Julián. Bueno, pues yo soy un colombiano que vine al país hace 20 años, en el año 99. Ya 20 años. 20 años, ya. Vine llegué el 30 de noviembre del 99, ¿no? No, estábamos riéndonos ahorita porque dicen que en la bestia, ¿no? Sí pagué avión. No, sí pagué, vine de turista. Definitivamente me vine de turista. La idea principal era venirme a estudiar, venirme un tiempo a estudiar, venir a disfrutar y luego volver a Colombia, ¿no? Esa era la idea principal. Pero ahorita, ya estando en el tiempo, estudiando y todo eso, me gustó mucho México, me gustó Monterrey. De hecho, ahorita quiero que me cuentes, pero así en específico a palabras, ¿quién es Pedro? ¿Cómo te defines tú? Bueno, mira, hay una palabra que a mí me impactó hace muchos años, y es la de Juan el Bautista. Y esta palabra es la que describían a Juan el Bautista. Le preguntaron una vez a Juan el Bautista, le dijeron, ¿tú quién eres? Y eres Jesús, eres el Mesías, y él decía, no soy. ¿Eres algún profeta o algo? Y decía, no soy. Entonces, ¿quién eres? Y él decía, solamente soy una voz en el desierto. Y yo me considero eso, una voz en medio de tanta oscuridad, una voz que quiere ser usada por el Señor, y que se quedó hace 20 años aquí en Monterrey, y que estamos levantando y hablando la palabra de Dios mientras nos lo permita. Eso, así me considero yo. Excelente definición. Eres el que mejor definición se ha dado. No, ya es de acuerdo a entrevista, yo creo que vas a tener mejores definiciones. Va mejorando. Definitivamente. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia. Obviamente ya dijiste, no eres de aquí de México. Sí. ¿Cómo fue tu infancia allá en Colombia? Bueno, mira, pues tuve una infancia pues un poquito complicada, porque mi familia en un tiempo, mi papá murió a los 5 años, y yo estuve una temporada con mi abuela y con mis tíos de parte de mi papá. Y después dejé de ver a mi mamá unos años, y yo regreso luego a estar con mi mamá, como yo creo que a los 11, 12 años regreso a estar con mi mamá, y luego posteriormente, yo fui a la costa atlántica, y de la costa atlántica vengo al centro del país, que es Bogotá. Okay. Y ahí en Bogotá estoy desde los 12 hasta los 18 años, y estuve estudiando y todo eso. Luego fui al ejército,
a eso de los 18 años. ¿Dónde naciste, Pedro? En Santa Fe, Bogotá. Santa Fe. Sí, en Bogotá. Ahí nací, pero yo fui criado en la parte de la costa y yo pues me siento muy de la costa, me identifico mucho con la costa. Entonces, costeño. Sí, costeño. Entonces, a los 18 entro al ejército. Porque el ejército en Colombia es obligatorio, entonces después de ahí entro al ejército. ¿Todavía es obligatorio? Todavía es obligatorio, todavía. Gracias a Dios ahorita ya no me tocó prestar servicio porque resulta que en ese tiempo era un año, ahorita les toca servir 2 años. Entonces, pero eso fue hace 20 años que pasó eso y ya fui al ejército, regresé y estando en Barranquilla, viviendo con un tío, se da la oportunidad de poder venirme aquí a Monterrey. Aquí tengo 2 tías que están viviendo aquí y una de ellas me dice, oye, ¿por qué no te gustaría venir Ya tenían a rato Monterrey? ellas acá. Sí, ellas ya estaban casadas con mexicanos, ya tenían su familia aquí y todo. Y una de ellas me dice, ¿por qué no te vienes a Monterrey a estudiar? Y yo, bueno, pues me voy. Entonces, en resumidas cuentas, más o menos así estuvo todo. Como llegaste. Sí, como llegué. No vine en el tren, como te imaginas. Oye, ¿estudiaste ya aquí? Sí, estudié ingeniería electrónica y automatización en FIME. Nunca me gradué, ¿sí? Tuve ahí dificultades en la graduación. Falta de dinero, yo estaba solo prácticamente. De hecho, sí te iba a preguntar, quiero que nos cuentes un poco, porque digo, yo te conozco ya de años y yo sé lo que te costó, ¿no? Al llegar aquí, pero sí cuéntale un poco a la gente, porque a veces, pues vemos a las personas, ¿no? Y pensamos que tienen toda la vida arreglada, pero no vemos a veces ese proceso que tuvieron. Y digo, yo que conozco algo de eso, sé lo que te ha costado llegar hasta aquí. Sí quisiera que nos contaras un poco. Sí. Bueno, pues cuando yo llegué aquí yo tenía 20 años y estaba, pues estuve con mi tía 2 años más o menos aproximadamente viviendo en su casa. Y luego de ahí pues me voy a vivir a un apartamento, a vivir y a trabajar, ¿no? Porque estaba trabajando en ese tiempo. Entonces trabajaba una parte, estudiaba. Y siempre le cuento a mi esposa que en ese tiempo, pues con 20 años, era bien fácil poder trabajar mucho y estudiar también. Entonces yo alcancé a tener 3 trabajos en la semana y luego seguía estudiando. Pero ya llegó un momento en que como era estudiante extranjero, obviamente la universidad tenía pues un costo muy elevado. Salía más caro, salía más costoso y pues obviamente que yo hacía ahí convenios con la universidad y le decía, no, pues mira, te voy a dar tanto y échame la mano y déjame darle y así estuve por un tiempo y era la manera en cómo salí adelante, ¿no? Hice muchas cosas, trabajé en muchos lugares para poder salir adelante. Pero dentro de la misma semana tenías 3 trabajos, sí. Pero no se te juntaban. No, por ejemplo, de lunes a viernes trabajaba en un restaurante hasta las 4 de la tarde y en esa época pues yo todavía estaba un poco alejado de Dios, la verdad. Llegó una temporada en que yo entré al ejército porque yo conozco del Señor a los 16 años y luego a los 18 me alejo del Señor porque entré al ejército. Fue una temporada muy, muy oscura, muy dura. Y luego estando aquí también tengo un tiempo que estoy alejado del Señor, pero luego el Señor me vuelve y me rescata, ¿no? Y en eso estaba la semana, de lunes a viernes trabajaba en un restaurante de 8 a 4, me iba a la universidad en la noche y luego los viernes salía de la universidad y llegaba de mesero a un bar y ahí trabajaba un bar. Y los sábados como no trabajaba, iba y yo le hacía de todo, entonces yo limpiaba casas para poder salir adelante. Entonces y ni así te alcanzaba para pagar la uni. No, era muy poco lo que ganaba y pues era muy elevado el costo de la universidad. Entonces, pero pues ahí ahora, estuviste esos 2 años, después te fuiste a vivir solo. Sí, estuve 2 años con mi familia, con mi tía, y luego me independicé, me fui a vivir solo. Y ahí fue donde te costó más ya. Y ahí, claro, por supuesto, porque tenía que pagar renta, tenía que, alimentarme, los servicios y todo, y obviamente la universidad y todo lo demás. Entonces estaba un poco difícil, pero gracias a Dios salimos adelante.
O sea, ya después de todo esto que nos estás contando, bueno, ya me imagino tenía la universidad trunca, se podría decir. Sí. ¿Con eso conseguiste ya algún trabajo más formal o cómo fue el proceso ya Bueno, mira, de regularización aquí? Sí, bueno, el tema es que yo me naturalicé en el año, yo seguía estudiando y en el año 2014, más o menos, salió, en el 2004, perdóname, en el 2004 salió una ley donde si estabas en el país, si eras extranjero, podías naturalizarte, si no había salido del país durante 2 años. Okay. Entonces yo tenía eso. Entonces yo voy, presento toda mi papelería y efectivamente me dijeron sí es posible. Hice el trámite y fue un año donde tuve que esperar porque te investigan y todo eso. Y luego ya me hablaron y me dijeron ya estás naturalizado. Se me dio una carta de naturalización, soy naturalizado, ¿no? No me casé con mi esposa para ya naturalizar. Pensé que la habían sacado. No. Todo el mundo piensa eso, pero no, la verdad fue que realmente me naturalicé antes. En un crucero. Me vio y se enamoró. No, realmente fue naturalizado y luego ya, después de haberme naturalizado, al año, es que una amiga, porque yo hice un curso aparte de la universidad, como un tipo diplomado, y estando ahí en el diplomado conozco una chica. Y ella un día me habla y me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Están solicitando en mi empresa pues un personal, ¿no? De manera externa. Y pues fui a la entrevista y me dijeron que sí. Y ya me pidieron la papelería y todo eso y fue cuando empecé a emprender ya en una empresa, ya a trabajar. Fue la primera vez, 9 años. Trabajé en una empresa de telefonía durante 9 años hasta que hace 5 años, pues, recibí el llamado de parte del Señor. Ahorita quiero llegar ahí. Bueno, y ahorita que nos estás contando de cómo ha sido, cómo fue el proceso estando aquí en México, lo que te ha costado, pues me imagino, ya te casaste, ya te conozco. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo la conociste? Bueno, una apoyada. Fue una apoyada. No, fue en una fiesta, definitivamente. Fue en una fiesta y la conocí en el año 2006, más o menos. Sí, ni te equivoques. Sí, no, fue en el año 2006. Me acuerdo muy bien de las fechas. Fue en un cumpleaños de la abuelita de ella. Resulta que su primo me invitó a la fiesta de cumpleaños de su abuelita y ahí estuvimos y yo llegué y todo y yo nunca la había visto. ¿Pero te gustó? Sí, luego de una, ahí yo la vi y dije, esta es la que me gusta a mí. Y ya ahí luego platicamos, resulta que estuvimos platicando, yo como que también le gusté porque ella también se dirigía mucho conmigo. No, más o menos, pero se dirigía mucho conmigo y todo, y, como que también le gusté. El acento. A lo mejor le gustó el acento. Bueno, es que ella después, hace poquito me acaba de confesar que ella le gustaba mucho una novela colombiana por ahí, Betty la Fea, ¿no? Entonces me decían que don Armando, ¿no? Porque muchos me dicen, no, que se parece a don Armando y que no sé qué. Entonces resulta que ella decía, imagínate, o sea, ya a mí me gustaba mucho la novela y me gustaba don Armando y ahora yo tengo mi propio don Armando, ¿no? Entonces eso es algo que no sabía. Pero sí, la conocí ahí en esa fiesta, estuvo... nos dimos nuestros teléfonos y ella casualmente me habló el otro día, ya la traía. ¿No había WhatsApp? No había WhatsApp, no había en ese entonces, no había WhatsApp y todo. Sí. No, me habló porque andábamos con un tema ahí de ella quería cambiarse de trabajo y todo eso, entonces yo dije, pues yo te puedo ver a ver si hay en mi empresa algún puesto y todo, también ahí, pero me la estaba tirando de que sí la podía ayudar, pero realmente era por saludarle. Te quería a ti. Sí, exactamente. Entonces, ya después de conocernos, duramos yo creo que 2 meses de amigos, y luego de ahí yo le dije que fuera mi novia. Aceptó, gracias a Dios. Y luego a los 5 meses de ser novio, a los 3 meses de ser novios, yo le dije que fuera mi esposa, ¿no? Y ya después yo fui a hablar con mi suegro, ¿no? Yo fui a hablar con mi suegro y ya le dije a mi suegro, no, pues fui solo, fui solo y todo. Y ya le comenté a mi suegro y a mi suegra, oye, pues es que yo tengo interés.
en casarme, pues ella estaba bien pequeñita. ¿Cuántos años tenías tú? En ese entonces tenía 27 años. ¿Y ella tenía 22. Tampoco. Se veía de 15, todavía se ve de 15. No, tenía 22. Tenía en ese entonces 22. Entonces, yo le pregunté a ella, ¿si te quieres casar? Y yo, que sí. Y bueno, ya yo le dije, está bien. Y ya luego fue cuando ella decidimos ir con sus papás y pues ya el papá me dijo, no, están muy jóvenes todavía y no, pues llevamos bien poquito de novios y pues lo entiendo, claro, no me conocían y decían, vino es extranjero, quién sabe, si a lo mejor dejó allá a alguien o algo, sí, qué mañas traiga, pensaban algo, entonces él lo entendía perfectamente. Entonces nos dijeron, no, pues espérense y se casan el próximo año. Pues está bien. Y ya nos casamos en abril 19 del 2008. Ahí tuvimos nuestra boda. Yo tenía 28 años ya y ella tenía 23. Entonces hasta ahora, gracias a Dios, tenemos 12 años de casados. Entonces ha sido una bendición. Bien rápido. Bien rápido, sí, como 5 minutos. Bajo el agua. Yo no dije nada, yo dije 5 minutos. Para mí han sido muy buenos, definitivamente. Bueno, me dices que llevas 12 años ya de casado, ya sí, bien sí. Rapidito. Sí. Bueno, Pedro, la verdad era sí quiero que nos pongamos un poquito serios, porque quiero que nos cuentes un poco de cómo fue esta parte de tu vida que no hace mucho pasaste, sobre la enfermedad que tuviste, que nos cuentes, porque yo sé que no mucha gente lo sabe, pero creo yo para muchos va a ser de bendición, sí, el que lo puedas contar aquí. Y espero que ojalá y nos vean muchas personas en el video de YouTube con este testimonio que te vas a dar. La verdad es que sí te voy a dar ahorita la libertad de que nos cuentes, ¿no? De cómo fue ese proceso. Y bueno, quiero empezar un poquito antes del testimonio, que nos digas cómo fue esa parte donde tú dices, ¿sabes qué? Ya no voy a estar en el mundo laboral normal y voy a dedicar ya mis días de lleno a servir a Dios. Bueno, de hecho, la verdad fue algo como que una oración contestada, porque durante años yo tenía un llamado al pastorado, pero en un principio me negaba a esa idea que el Señor había puesto en mi corazón, y luego posteriormente ya estuvo como que la idea rondándome y tocando mucho en mi cabeza. Y un tiempo en el trabajo donde yo estaba en la compañía, para mí era ya muy difícil estar yendo todos los días, porque yo me sentía que como que no encajaba ahí. Y durante un periodo de 2 años estuve orando y pidiéndole a Dios que Dios pues fuera el que me fuera dirigiendo a ver a dónde tenía que hacer, qué tenía que hacer, hacia dónde me tenía que mover. Y obviamente que fue un periodo pues de 2 años insistiendo en esa parte. Pero ya no me sentía a gusto en el trabajo, me sentía que no era mi lugar. Llegaba y tenía que trabajar porque pues tenía que trabajar, ¿no? Es como cuando vas al trabajo tú y te sientes que tienes que hacer algo porque pues, lo tienes que hacer. Sí, pero no automático. Exacto, automático, pero no me sentía yo compenetrado con el trabajo. Lo hacía porque me gustaba en su tiempo y lo hacía bien, porque siempre he tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Pero llegó un momento en que un día pues tocó este llamado a mi puerta, no de la manera que yo esperaba, porque yo esperaba que un día me corrieran del trabajo y ya después, o sea, más llamado, fácil, más fácil, ¿no? Y fuera así, pero obviamente no fue de esta manera. Entonces, pues un día estando en la congregación, ahí donde nosotros asistimos, a Castillo del Rey La Fe, pues un día los pastores piden hablar con nosotros, con mi esposa y conmigo, y ya estando ahí con ellos, pues nos comparten la intención de poder trabajar ahí al lado suyo, ¿no? Y pues para nosotros para mí por lo menos fue un impacto muy, muy, muy fuerte, porque nunca me lo esperé, jamás vi esa puerta, y la verdad que fue como que una oración contestada de parte del Señor. Aún a pesar de eso, pues yo no, en ese momento que estábamos emocionados mi esposa y yo, no fue como que, no, sí, aceptamos ya, porque yo necesitaba como que esa
esa confirmación o hablar con mi esposa y asegurarme, porque yo sabía lo que yo iba, y asegurarme de que el tiempo que íbamos a invertir juntos era algo muy serio, que ya no era como que un trabajo, porque para mí no lo es. Sí, era una decisión Es de una un cambio de vida. de cambio de vida totalmente, porque era un trabajo, es un llamado de 24/7, ¿no? Donde tú tienes que estar disponible en todo momento, porque estás trabajando para Dios. No es como que la empresa decir, no, pues el horario, ya no estoy trabajando, ya no estoy laborando, no. Entonces, después de que platiqué con mi esposa y estuvimos totalmente de acuerdo los dos, ya fuimos con los pastores y les dijimos, va, ¿no? Y pues entré en un 1 de enero, ¿no? Me acuerdo tanto, un 1 de enero del año 2015. Estoy hablando de, ya voy para casi 6 años de estar laborando ahí en la congregación. Y ha sido genial, espectacular, ¿no? Trabajar ahí en la iglesia, al lado de los pastores. Una enseñanza impresionante con ellos, verlos tan cerca y ver, porque hace años nosotros habíamos ido a Colombia con mi esposa y un día, porque estábamos en otra congregación y habíamos estado pidiéndole a Dios un hombre, una familia, una congregación de parte del Señor que tuvieran una pasión por Dios, que realmente tuvieran ese deseo, ese anhelo de las almas, de amar las ovejas, y estábamos en eso. Y cuando estuvimos ahí sentimos que Dios estaba diciendo, eso es lo que ustedes estaban pidiendo, eso es lo que ustedes estaban orando, aquí está. Y lo vivimos. Entonces verlo tan cerca, trabajar con ellos de lado a lado y verlos que lo que son ahí arriba son aquí abajo, es algo increíble. Te enseñan mucho. Yo estoy muy agradecido con Dios, para mí es un privilegio enorme, enorme, enorme. Pero bueno, en el proceso ese que aceptamos junto con mi esposa, pues también vino, como que digámoslo así, algo fuerte en mi vida, ¿no? Y a meses de haber aceptado yo en el mismo 2015, en abril, tanto me acuerdo, que fue un 20 de abril, porque estábamos de aniversario con mi esposa, y ese día íbamos a celebrar, fue un lunes, íbamos a celebrar estar juntos y el aniversario y todo. Y nosotros, como algunos lo saben, a lo mejor ustedes no lo saben, pero nosotros tenemos 12 años de casados y no hemos hasta ahorita tenido familia. Y tuvimos la oportunidad de que unos amigos nos dieran pues como una especie de chequeo médico general, tanto para mi esposa como para mí, en un buen consultorio con un buen doctor que se dedican a eso. Entonces fuimos a ese chequeo que nos regalaron, y ahí en ese tiempo, estando ahí, pues revisan a mi esposa, todo muy bien, y luego a mí me revisan. Y después de eso, pues resulta que nos sientan en una sala, se tardaron mucho conmigo, mucho. Nos dijeron, vamos para una sala, me llevaron a una sala muy linda y todo, y estando el doctor ahí me comentó y me dijo, traes una lesión en tu cuerpo, ya lo verificamos varias veces y pues necesitamos operarte ya. Y yo no entendía, o mi esposa y yo no entendíamos todavía de lo que nos estaban hablando, ¿no? O sea, Sí, pues ibas a otra cosa. Literal. Sí, o sea, yo iba a que me dijeran, pues, oye, vamos a hacerle así, vamos a hacerle así, de esta manera para poder tener familia. Pero resulta que no, o sea, me encuentran algo, escaneando mi cuerpo, encuentran un tumor maligno, y que pues obviamente que tenía que ser operado lo más rápido posible. Entonces yo ahí detuve al doctor y le dije, bueno, usted me está diciendo que es cáncer, y me dice, sí, es cáncer. Entonces pues nos quedamos los dos fríos, totalmente fríos, y fue algo, pues un baldado de agua fría, ¿no? Porque cuando a ti te dicen cáncer, luego piensas, vas a morir. Y eso es algo que a veces tenemos, ¿no? De que pensamos como seres humanos frágiles, y fue un día muy, muy triste para nosotros. Pero también fue un día de confiar, porque ese día salimos del consultorio estando con mi esposa estaba muy triste, llorando,
Ahí en ese momento oramos y yo lo único que recuerdo que le dije al Señor, le dije, Señor, yo estoy listo, yo sé que todavía falta mucho por vivir y muchas cosas por las cuales todavía no he cumplido mi propósito aquí en la tierra. Entonces, yo sé que definitivamente tú tienes algo más para mí. Me acaban de dar este diagnóstico, pero yo creo en vida y lo que tú tengas para mí yo lo recibo, pero yo sé que tú nos vas a sacar de esto. Y te doy gracias porque has sido bueno y vas a ser bueno y siempre serás bueno a pesar de todo. Y ya salimos de ahí y fue un momento difícil, fuimos con la familia y pues obviamente fue muy doloroso para todos. Buscamos una segunda opinión y esa segunda opinión nos confirmó definitivamente que era así, que tenía cáncer y que necesitaba ser operado. Pero lo milagroso de todo esto, Alex, no fue en sí el hecho de que me hayan diagnosticado cáncer. Y digo milagroso porque fue milagroso. Sí. Fue milagroso que me hayan diagnosticado porque fue algo que estaba ahí. O sea, si se hubiera hecho después. Si se hubiera hecho en algún otro momento o en algún otro tiempo, pues no me dolía nada. Fue algo que hubiera estado creciendo y de algún modo pues yo no me hubiera dado cuenta y a lo mejor hubiera sido demasiado tarde cuando había un dolor o un daño en mi cuerpo y no fue así. Entonces, gracias a Dios, Dios tenía todo bajo control porque este tumor fue operado en el tiempo correcto, en el momento preciso y gracias a Dios porque también no hubo radiación, no hubo quimioterapia, porque fue detectado muy a tiempo, estaba encapsulado. Sí tuve muchos estudios y durante 3 años estuve periódicamente de 6 a 3 meses, me mandaban a hacer TACs contrastados para poder tener una revisión y estar completamente bien. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó de que te dicen a que te operaron? Así, muy rápido. Entonces, o sea, me dijeron un lunes que el diagnóstico. Al otro día, el martes un jueves, fuimos a otro diagnóstico con otro doctor, que es mi actual doctor, el oncólogo, y luego el sábado ya me estaban operando. O sea, fue algo muy, muy rápido. Y también te digo que fue milagroso porque no teníamos en ese entonces dinero para poder, o no contábamos con dinero para la operación, ¿no? Y fue algo milagroso de parte del Señor que Dios proveyó con hermanos, con la familia de la iglesia de Castillo del Rey, los hermanos, había mucha gente orando. Yo estaba recién entrado a la iglesia, pero mucha gente se me acercaba y me decía, Pedro, estamos orando por ti. Y yo decía, o sea, no entendía, o sea, ¿qué está pasando? Y sabía que Dios ahí estaba guardándonos, sabía que estaba protegiéndonos. Y en todo momento, en el proceso, vimos la mano de Dios, muy, muy fuerte. ¿En ningún momento te entró miedo? Hay una historia muy, muy chistosa que pues siempre recordamos con mi esposa y es que había un contraste entre mi esposa y yo y era que mi esposa, ella andaba por la iglesia y estaba contándole a sus amigas acerca de esta situación y pues estaba pidiendo oración y todo y pues para ella obviamente al contarlo era muy difícil, ¿no? Obviamente ella lloraba en ese momento y era muy complicado. Pero cuando me veían a mí, me veían que yo seguía mi vida normal, yo continuaba igual y una de las cosas que ellas decían era, seguro, él cuando tú te duermes, él aprieta la almohada y empieza a llorar, ¿no? Era lo que ellas decían y mi esposa decía, no, o sea, realmente no. ¿Y sabes por qué no? Porque es la manera en como yo siempre he visto las cosas. Yo las veo, a lo mejor soy muy frío a la hora de ver las cosas, pero siento yo que si era el tiempo de Dios para mí, pues no tenía más que hacer, simplemente aceptarlo. Algunos hubieran podido decir, bueno, pues es falta de fe porque hubieras podido pelear. No, porque yo me arrodillé muchas veces y le dije, Señor, yo quiero seguir quedándome en la tierra, yo quiero seguir estando con mi familia, pero si tú no lo quieres, bueno, entonces no, haz tu voluntad, ¿no? Y pudiera parecer muy frío, muy poco, de
de alguna manera muy drástico, pero no tuve miedo, sinceramente no tuve miedo, porque yo sabía con quién estaba. Ni en la operación, ni nada. No, de verdad, o sea, yo no tenía miedo porque, aunque no era una operación de alto riesgo, la realidad, no fue una operación de alto riesgo, fue detectado muy a tiempo, estaba encapsulado el tumor, yo nunca sentí un temor ni un miedo, sentía a veces sentía como que alguna incertidumbre que pudiera pasar. Lo que más me preocupaba era qué va a pasar después, ¿no? De esto, después, qué va a pasar después de la operación. Era lo que sí me ponía un poco tenso. ¿Qué pasa si después del estudio me dicen que esto hizo metástasis? Eso me preocupaba, ¿no? Me ponía a mí un poco tenso porque decía, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar? Siempre me adelantaba, trataba de adelantarme a las cosas y tratar de saber cómo iba a reaccionar ante esas situaciones. Siempre que íbamos, las veces que yo me ponía más nervioso, no me puse nervioso cuando me iban a operar, no me puse nervioso en algunos momentos difíciles, pero siempre cuando íbamos a recibir noticias con el oncólogo y nos sentábamos mi esposa y yo, íbamos a recibir una noticia de cómo nos había ido en el estudio, eso me ponía muy nervioso, porque yo decía, ¿qué pasa si él me dice que no voy bien? ¿Qué pasa si la operación sí fue buena, pero no fue a tiempo? O sea, ¿qué iba a pasar después? Eso es lo que más me ponía nervioso a mí. Porque sí se lleva un proceso después de chequeos, ¿no? Yo acabé ahorita en abril, durante 5 años estás en remisión, o sea, donde te revisan. Apenas en abril. Apenas en abril acabo de cumplir 5 años. ¿Qué te dijeron? Pues ya el doctor, fui con el doctor, le entregué los últimos estudios y el doctor me dijo, bueno, te puedo dar de alta, estás sano, estás bien. O sea, durante 5 años que hemos estado haciendo el chequeo, usted ha ido bien. Y yo le dije, bueno, doctor, yo estoy sano desde el momento que me dieron el diagnóstico, yo estoy sano porque yo confío en el Señor. Y él como que no es muy así creyente y todo, pero ahí trataba yo de compartirle. Y él aceptaba, decía, bueno, sí, gracias a Dios. Le decía, sí, gracias a Dios. Porque siempre yo confesaba sanidad en mi vida. Nuestros pastores oraron por nosotros. La gente de la congregación oraron por nosotros. Fueron momentos de mucha cobertura, de cosas milagrosas de parte vimos la mano de Dios con la gente. Eso fue algo glorioso. Entonces apenas ahorita en abril terminé el tiempo de donde están en un chequeo continuo. Empecé con 3 años en donde te están revisando durante 3 meses. Primero fueron 2 años, durante 3 meses me hacía TACs contrastados y luego exámenes de sangre y todo esto. Y luego pasó el 3er año y ya fueron cada 6 meses y durante los otros siguientes 2 años y el último año pues ya fue 1 año. Entonces estuvo bien, gracias a Dios. Siempre fui a mis citas en el tiempo que el doctor me decía. A veces me tardaba 1 o 2 meses porque a veces los exámenes no me los hacía en el momento porque no se podía. Pero siempre fui muy regular en ese aspecto. Y eso fue algo que el oncólogo me dijo. Me dijo, ¿sabes qué? Eso te ayuda mucho. Porque el hecho de que tú vayas que vengas aquí, que estés en revisión, estás bien. Porque si yo te hubiera dicho el primer año, no, estás bien, no hay ningún problema, todo está bien, y tú hubieras dejado de venir, posiblemente vuelve a brotar o vuelve y tú no te das cuenta. Y cuando vengas ya estás a lo mejor invadido. Entonces yo sí tuve mucha disciplina en ese aspecto de este tema. Pero gracias a Dios ahorita en abril terminó eso. Gracias al Señor. Sí. Proceso. 5 años. De 5 años, sí. Sí, pues sí, a lo mejor ahorita se dice fácil, pero en el momento yo creo que lo más difícil es entender que Dios es Dios, sea bueno, sea malo el día, Él sigue siendo Dios. Totalmente. Sí, definitivo, eso lo que dijiste es verdadero, o sea, Dios sigue siendo Dios, pase lo que pase, y es algo que siempre mi esposa y yo hemos tenido claro. Hasta ahorita no hemos podido tener familia, y un día junto con ella yo le dije a ella, ¿qué pasaría si Dios no nos da la posibilidad de tener hijos? ¿Seguiríamos amando a Dios de la manera en que lo amamos? Y ella dijo, sí. ¿Seguiríamos adorando a Dios de la manera en que nosotros lo adoramos? Y ella dijo, sí. Entonces le dije, entonces no dependemos de lo que Él nos dé, dependemos de
de quién es Él, porque amamos a Dios. Entonces, el cáncer o el diagnóstico de cáncer no fue un impedimento para decir, pues es que Dios, ¿por qué? Y yo hubiera podido renegar, claro que lo hubiera podido hacer, Sí. porque yo tenía 4 meses de haber renunciado a mi antiguo trabajo y había dejado los gastos médicos mayores. Tengo ahorita mi seguro y todo sin ningún problema, pero yo hubiera podido renegar y hubiera dicho, o sea, ¿por qué pasó Pareciera esto? que era el peor momento de que te dijeran. Claro, o sea, hubiera sido, digámoslo así, hubiera sido el peor momento, pero no, fue el mejor momento porque fue cuando fue afinada nuestra fe, fuimos metidos en el horno para poder saber de qué estamos hechos. Yo siempre le digo a mi esposa, en los momentos más críticos es cuando define el Señor si realmente somos creyentes. Porque estamos bien y todos agradecemos y le damos gracias a Dios, pero cuando estamos en momentos tan difíciles, pues obviamente que ahí es donde realmente Dios quiere que nosotros le amemos y le alabemos, ¿no? Donde nos Definitivo. prueba verdaderamente. Donde nos prueba, claro. Definitivo. Pero muchas gracias, la verdad, por contarlo aquí. Creo, la Es una verdad, exclusiva, créeme, ¿eh? Sí, de hecho, gracias por contarlo aquí en exclusiva para Alexander Castro Presenta. Sí. Pero quería que lo dieras porque a lo mejor yo no sé qué fue exactamente lo que pasaste en ese momento. O también a veces no es tanto el que le está pasando, es la familia, como tú dices, Ivonne, tu esposa, que pues cada quien reaccionamos diferente, ¿no? Sí. Yo he pasado por situaciones, pero pues ninguna tan directa, ¿no? De que te digan, sabes que tienes cáncer y como tú dices, o sea, obviamente piensas en me voy a morir, ¿no? Claro. O sea, y créeme que eres de mucha bendición, porque yo vi cómo lo tomaste, vi que así como siempre has sido tú bien convencido, ¿no? De que Dios tiene el control, saliste adelante y el día de hoy estás aquí. Y está siendo ejemplo, ¿no? Para muchas personas que cada domingo, semana a semana, no nada más el domingo, está siendo ejemplo ahí en Castillo del Rey. La verdad te agradezco, ¿no? Y yo creo que no soy el único, te agradezco por ser como eres, porque has sido mi líder, ¿no? En muchas situaciones ya desde niño se podría Estás decir. así, te cargaba. y mucho de lo que hoy soy es en parte por ti. No, gracias a Y Dios. te lo quiero agradecer aquí público porque muchos de tus consejos hasta el día de hoy los he tomado. Y cada que hablo de tener fe te puse como ejemplo muchas veces y dije, pues es que si Pedro pudo, nosotros también. Y te lo quiero agradecer aquí. Sabes que te aprecio bastante como otro hermano, que alguna vez pudiste vivir hasta en la casa. Pero muchas gracias, Pedro, muchas gracias por venir el día de hoy aquí a este programa, por contarnos la exclusiva. Y pues te quiero dejar el tiempo que tú gustes con la cámara, que le des un mensaje a toda esa gente que nos está viendo, que un mensaje de esperanza, ¿no? Ahorita también con esta situación del COVID, que yo sé que hay gente que la está pasando mal, ¿no? En este momento, pues son todos tuyos. Gracias. Pues gracias, reiterar el agradecimiento a ti, a tu esposa, al equipo que está trabajando contigo. Gracias por la invitación, gracias por dar una oportunidad para poder hablar. Yo soy, en algún momento, hubo una oportunidad para poder comentarlo en la iglesia, pero obviamente el testimonio es demasiado grande como para compartirlo así, y esta es una oportunidad de poder hablarlo. Gracias. Pues bueno, yo quisiera compartirle a cada persona que está en una situación difícil el día de hoy, que ha recibido un diagnóstico, posiblemente tienes un familiar que está infectado de COVID, posiblemente has estado pasando por algo que no te deja descansar, o has perdido a alguien, o tu matrimonio está en crisis y tú dices o piensas que no hay más, no hay posibilidades, que ya no existe nada más. Bueno, yo te quiero decir que hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesús. Desde los 16 años yo conozco al Señor Jesús y ha sido la mejor decisión de mi vida, ha sido lo mejor que me ha pasado. He tenido muchas luchas, he vivido muchas cosas muy difíciles, he pasado junto con mi esposa momentos complicados,
pero Él siempre ha estado ahí, presente. Y Él no es una religión, no es alguien que está lejano. Yo leo en la Biblia y la Biblia me habla acerca de que Él es un Dios cercano, un Dios que siempre quiere estar cerca de ti, cerca de poder saber que está junto contigo, que a pesar de que tú piensas o pudieras sentir de que Él no está ahí, Él está ahí. Y quiero que sepas que si tú en el momento que tú puedas ver este video, en cualquier momento, tú le puedas entregar tu vida a Jesús, le puedas decir a Jesús que venga a tu corazón, que venga a tu vida, que entre a ti, que te haga una nueva persona, una nueva criatura y que te cambie, que te transforme. A veces a lo mejor estás viviendo una irrealidad o a lo mejor estás luchando con algo que no puedes vencer y que ha sido por años y años y hay un poder, el poder del arrepentimiento, el poder de la confesión es algo increíble. Si tú vas con Él y tú abres tu corazón y tú le dices cómo te sientes, yo te aseguro que Jesús te entiende, Jesús no te va a juzgar, el Señor no te va a señalar, sino lo único que va a hacer es que va a recibirte, va a tomarte y va a abrazarte y te va a decir cuánto te ama, porque Él te ama. La palabra de Dios en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay algo que nos impide y es el pecado. Todos hemos pecado y todos hemos fallado, y si tú hoy reconoces y te arrepientes, tienes la posibilidad de poder conocerlo y acercarte a ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso. Entonces es un buen tiempo para que tú lo hagas. No sé por lo que estés pasando, pero Dios sí sabe. Y si tú lo haces, yo no puedo decirte que a lo mejor esa situación mejorará, pero sí algo pasará en tu vida que te dará paz, sí algo pasará en tu corazón que te podrá dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que no sabemos por qué pasan las cosas, no sabemos por qué están las cosas. A veces son cuestiones nuestras, situaciones o decisiones nuestras que nos llevan y nos alejan de Dios, pero las decisiones siempre que nosotros podamos tomar y nos acerquen a Dios nos van a ayudar a poder mejorar con nosotros, con nuestra familia. El pedir perdón nos acerca. El pedir perdón, a lo mejor estás pasando por una situación con tus hijos, con tu esposa y es un buen tiempo de pedir perdón, un buen tiempo de acercarte y reconocer que estás haciendo las cosas equivocadamente. Entonces, son de las cosas que yo pudiera compartirte y decirte que en Dios he podido ver el milagro, he visto milagros en Dios, he visto el favor de Dios en mi vida, la misericordia. Han sido tiempos muy duros y estamos pasando por tiempos muy duros, pero no hay virus, no hay nada que pueda vencer al Señor, sino que la palabra de Dios dice que el nombre de Él es sobre todo nombre. Entonces, cualquiera que sea tu situación, el nombre de Jesús está por encima de eso. Si tú decides confiar y creer en Él, definitivamente Dios podrá cambiar tu vida, te lo aseguro. Confía definitivamente en Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Gracias por permitirme poder compartir y poder hablar acerca de lo que me apasiona y me gusta, que es el Señor Jesús. Muchas gracias, Pedro, por haber estado aquí. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias. Esto fue Alexander Castro Presenta. Nos vemos la próxima semana con un video más y un entrevistado más. Gracias. Levántate, papito. X. No también di que te casaste. Que estás casado. Que estás casado. No, pues. No lo quise decir, que era para que lo complementara. No me digan porque si no después empiezo y no termino.
Ay. Yo queriendo hacer la entrevista seria y se pone bien Así empieza y luego al final terminamos llorando todos. Dijo que se casó en lo del agua. roja. Tres. Es que me estaba riendo. Termino riéndome y empiezo riéndome. Bueno. Otra vez. 3, 2. Bueno, entonces ya 12 años de 12 casado, años, pero sí, 12 años. Ya, bien gracias a Dios. rapidito todo. Bien rápido que se pasa el tiempo. No, pues sí. Ah, ya le dio. Bueno, me retiro. No hay seriedad, brother. Uno quiere hacer una entrevista seria. Este pelado no se pone bien. 3. Oh. Ya. Es que se me queda. Mira la cara que me pone el vato. Oye, ya sí lo veo.